No, hijuelule, se siguen autoexiliando las ratas. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La ONG Chistosal anuncia cierre de operaciones en El Salvador y le echan la culpa al gobierno del presidente Bukele. Chistosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Dicen que se van para Guatemala y para Honduras porque aquí muchos los acosan y que tuvieron que decidir entre la cárcel o el exilio. Nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. No dan gloria a Dios. Qué terrible. Pero la verdad es que se van porque no quieren pagar el 30% de impuestos, porque así no les furula el negocio y ya no pueden lucrar a gusto. Y que se vayan mucho a la chingada. Están igual que los Faros Salvatruchos y la Ingrid Escobar, que se fueron haciéndose las víctimas a otro país para no tener que reportar las donaciones que reciben y porque tampoco les gusta pagar impuestos. Ve qué bonito. Además, en tu gustada sección Cazachambres, desmienten otro chambre del panfleto El Diablo de Hoy, dirigido por el encuestador Oscar Picardo, que esta semana se inventaron que el gobierno le debía dinero a los productores de la marca Lácteos de El Salvador. Pero como la mentira tiene patas cortas, nuevamente estos chambrólogos fueron atrapados en la movida. ¡Mire, pedazo de desgraciado! Y el secretario del Frente Oxiso Martí para la Decepción Nacional, Meme el Chino Sope Patas, Su amigo, su vecino, su presidente. dice que el FMLN es como un trencito que nadie puede detener, que vienen con el motor más aceitado y puyado que nunca, y con una visión futurista con la que pretenden volver al poder, pobrecito. Tengo siempre lista mi carcacha para subir a las muchachas y llevarlas a pasear. Y en las calentitas de hoy, la diputada Marcela Villabul asegura que el tuit donde criticaba al nuevo mercado San Miguelito es falso y que hay alguna gente que solo le quiere hacer la dañinada. Además, estrenaron el nuevo salón legislativo totalmente remodelado. Carísimo, por cierto. Algunas de las diputadas más trabajadoras ya comenzaron a posar para las fotos que casi no les gusta, ¡Ay, ajá! presumiendo su nuevo curul. Somos sexys. Y aunque algunos han criticado este remodelado recinto donde nuestros padres de la patria llegan a apoyar el botón que diga a trabajar arduamente, la verdad de las cosas es que les ha quedado bien pencón. Bien pencón. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, la mezcla perfecta entre noticias y humor. Te lo pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie como José Youtuber. ¡Comenzamos! La ONG Chistosal, defensora de pandilleros, que diga defensora de desechos humanos, que tenía entre sus filas a puro ex empleado del FMLN, acaban de anunciar que se van de El Salvador tras 25 años operando en nuestro país. ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Imagínese usted, hasta ahorita que se van, nos damos cuenta que tenían 25 años en El Salvador, pero solo comenzaron a hacer bulla cuando les encerraron a los mareros. Libérenlos ya. La gran pregunta es, si llevaban 25 años operando en nuestro país, ¿dónde estuvieron metidos en los años más álgidos de la violencia de las maras? ¿Quién sabe? Dicen que esta ONG fue creada para ayudar a los familiares de las víctimas del Mozote, pero se sabe que nunca hicieron nada. Y como la mayoría de organizaciones defensoras de derechos humanos, solo se lucraban de las jugosas donaciones que les hacían sus financistas. Eran abusivos. Además, sabemos que Chistosal es una ONG de ideología zurda, así como la UCA. Y los zurdos ideológicamente defienden criminales. Por eso, en los años en que éramos el país más violento del mundo, nunca salían a defender a las víctimas de los mareros, porque Chistosal siempre estuvo aliada al FMLN, que era
eran los mismos que financiaban a los terroristas. ¡Sinvergüenza! Además, en esos años, las que después fueron empleadas de Chistosal, la Ruth López, trabajaba como asesora de Eugenio Chicas en el gobierno del FMLN. Y la Zaira Navas también trabajó como subinspectora de la PNC y en otra institución en el gobierno de Sánchez Serén. Por eso ahí estas dos supuestas defensoras de los derechos humanos nunca alzaron la voz para defender a las víctimas de los mareros. Como estaban bien alivianadas, igual que la Ingrid Escobar en la Asamblea Legislativa. Y no decían nada, pasaban chitonas, cuando el mismo partido para el que trabajaban era el que financiaba a las maras para que mataran 30 salvadoreños diarios. Pero ahí no les importaban los derechos humanos. ¡Qué vergüenza! Fue hasta que entró el gobierno del presidente Bukele que desarticuló las maras y acabó con este cáncer cuando Chistosal comenzó a ladrar y a disque defender los derechos humanos. Es decir, salieron hasta que metieron presos a los mareros, salieron a pedir que liberaran a los inocentes, a denunciar los abusos del régimen. Pero antes ni se le veía el cacho porque eran aliados del FMLN y porque son defensores de criminales. ¡Qué hijo de puta! Pues resulta que Chistosal llevaba 25 años operando en El Salvador y acaban de anunciar que se van, que se marchan, que cierran sus operaciones en El Salvador y por supuesto salieron con el mismo argumento de víctima de todos, diciendo que se han visto obligados a abandonar El Salvador por la terrible represión, persecución y acoso que han sufrido de parte del gobierno de Bukele. Tras 25 años de trabajo en El Salvador, suspendemos operaciones en el país ante la escalada de criminalización. Nuestra labor continúa desde Guatemala y Honduras. El régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia. Ante este escenario de consolidación autoritaria, nos vimos obligados a tomar la dolorosa decisión de suspender nuestras operaciones en El Salvador. Lo hacemos para proteger a nuestro equipo, personas que han tenido que dejar su país para poder seguir defendiendo sus derechos. Nos estamos reorganizando para cuidar nuestras voces y aportar para que la defensa de los derechos humanos se mantenga viva, libre y al servicio de las víctimas. El director de esta ONG fachada, Noah Bullock, en el mismo papel de víctima de todos los opositores que se han autoexiliado últimamente, si esta película se debería llamar Gorgojos en Fuga, dijo en esta conferencia de prensa que se van para Guatemala y para Honduras porque allá sí van a poder trabajar a gusto sin ser víctima de acoso, de amenazas, de persecución y de ataques como lo que han sufrido en El Salvador de parte del gobierno de Bukele y que se vieron obligados a elegir entre el exilio o la cárcel. La creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Chistosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensoras y defensores, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Y esta persecución directa, vemos pocas esperanzas de podernos defender ante instituciones imparciales y independientes. ¡Otra vez la burra al trigo! Regresaremos cuando podamos volver a operar en libertad en el país. Mientras que no existe una seguridad jurídica ni para nuestra organización ni para nuestro personal, suspendemos las operaciones de Chistosal en El Salvador. Al fin, al fin. El país sufrió una escalada represiva en que Chistosal se convirtió en un blanco directo de persecución. Ay, ajá. La detención de nuestra compañera Ruth López, abogada y defensora, no es un caso aislado, sino un punto de quiebra para nuestra organización y para el movimiento de defensa de derechos humanos en El Salvador. Pobre cosita fea. Ruth está presa no por cometer un delito, sino por exigir el buen uso de fondos públicos y denunciar la corrupción. Desde días después de la captura de Ruth, Enrique Anaya también fue detenido como represalia por su defensa a Ruth y por denunciar las irregularidades de su detención y su acusación. A esto se suma la ley de agentes extranjeros, que no es un marco regulatorio legítimo, sino un instrumento de control sobre todas las actividades de la ciudadanía y de castigo para las personas y grupos que piensan diferente al régimen. Nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. ¡Ay,
Ay, calmate, Sirena. Vaya señores, el mismo guión, el mismo disco rayado de la clica Faro Salvatruchos, el mismo guión de los carroñeros de la APES, el mismo guión de la Ingrid Escobar y el mismo guión de todos los corruptos de Arena y el FMLN, haciéndose las víctimas de persecución y de acoso y poniendo excusas y pretextos baratos para no decir la verdadera razón por la que se van del Salvador. ¿Qué es lo que dijeron de último? Lo que realmente les duele. Se van porque no quieren pagar el 30% de impuestos de la nueva ley de agentes extranjeros. Esa es la gran tirria, no hay otra razón. Lo demás son discursos baratos. La verdad es que estas ONGs tipo Chistosal siempre han sido un negocio redondo que se lucró de los millones en donaciones que recibían. Y como les digo, en el pasado nunca se oyó hablar de Chistosal. Solo hacían la paja. Luego se volvieron aliados del FMLN, de donde agarraron a todos sus empleados. Y fue hasta que llegó el gobierno del presidente Bukele que comenzaron a hacer la bulla. Comenzaron a enviar comunicados. Comenzaron a maquillar e inventarse cifras y datos. Porque nunca actuaron realmente como una ONG de derechos humanos. Eso es una pantomima. Lo único que hacían era activismo político. Atacar en los medios nacionales e internacionales al gobierno de Bukele. Tergiversar y manipular la información del régimen de excepción. Andar en entrevistas despotricando contra el presidente. Hasta pusieron de vocera anticorrupción a la Ruth López, que ahora está acusada de corrupción. Hágame usted el favor. El chiste se cuenta solo. Son pasmados, pues. Esa fue su misión de estos últimos años, hacer activismo político. Y para eso seguían recibiendo financiamiento y donaciones, no para ayudar ni para defender los derechos de la gente, porque realmente eso nunca les importó. De hecho, de los millones que recibían de financiamiento, solo destinaban un porcentaje ínfimo a sus causas. De ahí en fuera, todo se iba para repartirlo en los jugosos salarios de los directivos y de los empleados de la ONG. El modus operandi de las ONGs dedicadas a hacer activismo político. Pero resulta que llegó la ley de agentes extranjeros, con el que tendrían que darle 30% de las donaciones que recibían del exterior al Estado, que lo utilizaría en obras sociales, es decir, por fin iban a poder ayudar a la gente. Pero no quisieron, no les gustó, porque el negocio se les desbarató. Ya no iban a poder lucrarse como antes, ni recetarse los jugosos salarios. Y además iban a tener que reportarle al Estado cada donación que le hacían sus patrocinadores. Y no quisieron, quién sabe qué les iban a encontrar. Entonces ya no les gustó el mambo, y al igual que los Faros Salvatruchos, al igual que la Ingrid Escobar, prefirieron ir a buscar asilo a otro país donde no paguen impuestos para seguir propagando sus mentiras y así poder seguir lucrándose de las donaciones que reciben. Además, agrégale que la USAID fue cancelada, entonces se la han visto de cuadritos. Y al igual que los medios, estas ONGs tuvieron que despedir a un montón de gente y por eso andan en papel de víctima, haciéndose los perseguidos, autoexiliándose, buscando asilo, buscando quien los mantenga porque son parásitos. Y por eso andan con la lloradera en todos los medios para que otras fundaciones les sigan patrocinando su activismo político y las vidas privilegiadas a las que estaban acostumbrados. ¡Qué barbaridad! En pocas palabras, estos tenían miedo de que los auditaran y no querían pagar impuestos por todo el activismo político que hacían en El Salvador con dinero extranjero. Es decir, querían seguir de injerencistas sin pagar impuestos. ¡Que coman mierda! Pues se les acabó la fiesta, pajaritos. Se les acabaron sus años de gloria en El Salvador, que vivían en tiempos de Arena y el FMLN, y el pueblo salvadoreño está de fiesta porque se van estas escorias. Es que siguen cayendo las ratas. Este país está quedando libre de tanta toxicidad. Al fin se respira aire puro. Todos los activistas se están yendo porque sin maras no hay paraíso. Por fin se quitaron la máscara de que lo único que les importa es lucrar con el dolor ajeno, porque se les dio la oportunidad de que donaran el 30% para ayudar a la gente y no quisieron por alagartados. No que les preocupaba el pueblo salvadoreño, pues es que le dieron la oportunidad de ayudar de verdad y no les gustó, porque ellos querían todo el pastel para ellos solitos. Ve qué vergüenza. ¡Adiós, Popo! Bienvenidos a la sección Casa Chambres, donde los chambrólogos y mentirólogos de la prensa amarillista y sensacionalista son exhibidos y expuestos públicamente y sentados en el banquillo de los farsantes, de los promotores de fake news y desinformadores profesionales. ¿No te da vergüenza? Entonces,
Me la aguanto. Esta semana los chambrólogos que fueron expuestos fueron los del panfleto El Diablo de Hoy, dirigido por Óscar Picardo, que solo ha llegado a hacer del Diablo de Hoy una revista de puro chambre. Casi parece ventaneando. Pues resulta que se inventaron otra noticia falsa en la que supuestamente el gobierno del presidente Bukele les debía más de 3 meses a los ganaderos que producen la marca Lácteos de El Salvador. Uy, no lo puedo creer. Pues la asociación Asileche, el gremio de ganaderos, tuvo que salir a desmentir al falso de Hoy, aclarando que el gobierno no tiene deudas con ningún ganadero porque el gobierno nunca ha sido cliente de ellos. Estos productores comercializaban directamente con el supermercado. Por eso es que no existe ninguna deuda con ningún productor participante de este proyecto, porque se trata de un proyecto. Ya lo había aclarado el Ministerio de Agricultura. No es una marca de los hermanos Bukele como dijeron estos chambrosos, sino que es un proyecto apoyado por el MAG que conectó a los ganaderos con el supermercado para ayudarles a crear, diseñar y comercializar una marca propia de lácteos. Así que nuevamente Picardo queda como chambrólogo, a lo que se ha quedado este maestro, atrapado por su fake news. Y así le quería levantar la credibilidad al Diablo de Hoy. No, hombre, mejor pónganle el chambre de Hoy. Quizás a Picardo le cayó mal la leche y por eso quedó resentido el maestro. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Y hablando de más charlatanes, el secretario del Frente Difunto Martí, Meme el Chino Capirucho, sigue sumergido en su propio multiverso, donde todo el pueblo quiere y extraña al FMLN. Ay, ajá. Pues dice el Chinese Flowers que el tren del frente va a toda marcha y que nadie podrá detener su motorcito bien aceitadito y que vienen hasta con ideas futuristas para el 2030. Por favor, dígale que no mame, ¿no? ¿Acaso el Chinese con ideas futuristas se refiere al lanzamiento de su propio robot con inteligencia artificial? El Sopatronic 3000, que te detecta el hambre a 20 metros, que te sirve sopones de patas en la boquita y hasta le tira capiruchazos a los niños en la tutumusa. Además, dice el chino que el tren del FMLN mejorará la salud, la educación y la economía de este país. Pobrecito este chino, todavía no se da cuenta que ese tren ya se fundió. Chino, por favor, aviva. Ya es imposible detener este tren, este vagón que se llama FMLN, con un motorcito bien aceitado, con una militancia heroica, firme, fiel, digna, ética, propositiva, dinámica, futurista, con una militancia, afiliados, simpatizantes, votantes, con gente de principio, con gente de los movimientos sociales, campesinos, artesanos, médicos, profesionales, incluso muchos empresarios, medianos, pequeños, grandes, están claros del cambio que viene. Prepárense, porque este cambio que viene va a ser un cambio para el pueblo, para que mejore la situación económica, de salud, que mejore la situación de educación. Ahí vamos caminando. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlo! Libérenlos ya, libérenlos ya. Perdón, yo no soy pobre, pues, pero es por mi nivel de ingreso. Dios me guarde. Yo no absolutamente prometí nada. ¡Qué hijo de puta! Yo soy el que soy. ¡Qué malo! Son pasmados, pues. Una cosa hermosa. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Es como en el Bitcoin. Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Allí te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, la diputada Marcela Villarruel reaccionó encachimbada porque dice que a ella también le inventaron un chambre en X. Andaba rolando un tweet donde ella supuestamente despotricaba contra el nuevo mercado San Miguelito, diciendo que los vendedores no se merecían nada bueno. Pero dice la Marce que eso es falso y que los que lo difundieron solamente quieren manchar su nombre. Mire, bueno, ahorita que está el diario El Salvador y medios de comunicación que son pro gobierno, es una falsa. Lo que han dado, un tuit que han dado rolando, que presentó Walter Araujo, Carlos Germán Brook y otros medios que son pro gobierno, que es totalmente mentira. Yo jamás puse un tuit como el que está rolando por los medios de comunicación de ustedes. Yo creo que las personas y la población salvadoreña deben de buscar directamente en las perfiles de nosotros los diputados para ver si es cierto esa información que rola, y también es un problema de desinformación y una gran irresponsabilidad el publicar este tipo de cosas,
porque al final confunden y engañan a la población salvadoreña y lo hacen con mala intención. Entonces creo que no es correcto y deberían de verdad, así como le han pedido en otras ocasiones, por ejemplo, que otros medios de otros países rectifiquen la información, por ejemplo, que se ha dado cuando han sido noticias que han perjudicado al presidente, que puede ser que sean mentiras, lo mismo deberían de hacer, de rectificar cuando han propagado información que es completamente falsa. Yo creo que los mercados es algo muy bueno para el país. Creo que es necesario que se den condiciones tanto para los vendedores como para también a la población salvadoreña que va a ellos, que tengan unas condiciones y qué bueno que sea de primer mundo. Y esperemos que todo sea lo mejor posible. Hipócrita. Y los diputados de la Asamblea Legislativa estrenaron nuevo Salón Azul, totalmente remodelado, con nuevos acabados, nuevos curules, nuevos colores, bien pintadito, hasta olía pintura fresca todavía, dice. ¡Puta, qué asco! Con un diseño más sobrio, más profesional, más solemne y hasta con más espacio para que guarden los chicles, los churritos y los manís ahí en el curul. Pues también existe la buena fe. Algunos de los diputados más trabajadores ya salieron posando para la foto, para la picture, presumiendo su renovado curul. Carísimo, por cierto. Pero como siempre, algunos gorgojos no les cayó en gracia y dijeron que esto es un gasto innecesario de los impuestos de los salvadoreños. La verdad, a mí me parece que se ve mejor que antes, más presentable, más limpio, y no anden con chambres también, que no es un nuevo edificio, como lo que querían hacer los diputados viejos, que querían gastar 32 millones. Aquí solo lo remodelaron, lo pintaron, cambiaron los curules, pusieron otras letritas y les quedó bonito. Esperemos que ahora sí trabajen los que solo llegan a modelar. Ojalá que ahora sí aquellos que no les sabemos ni el nombre por fin devenguen y aprovechen este nuevo recinto, porque sí les ha quedado bien pencón. Bien pencón. Y hablando del cierre de operaciones de Chistosal, le preguntaron al director si iban a dejar valiendo chonga a la Ruth López y dice que no, que le sale mejor apoyarla desde Guatemala que desde acá. Sí, cómo no, lo que pasa es que el miedo no anda en burro. A saber qué tramafás tenían, que ya sentían que llegaban también a agarrarlos a ellos. Si tienen metido a todos los del frente ahí, pues por eso dijeron mejor aquí corrió que aquí quedó. Y les valió chonga a la Ruth. Para amigos como esos, ¿para qué quiero enemigos? Sí, la decisión de reubicarnos a las sedes en Guatemala y Honduras obedece principalmente a la necesidad de protección a nuestro personal que trabajaba en El Salvador, pero también a nuestra compañera que ahora es prisionera de conciencia en El Salvador. Consideramos de que con las amenazas que hemos recibido, con la criminalización de Ruth y con las pocas posibilidades de contar con garantías de seguridad jurídica, nos servimos más a Ruth estando afuera, pero estando libre, que corriendo el riesgo de la cárcel en El Salvador. A nadie le importa. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas las redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de super gracias. Bechotototes a todos los productores asociados que dejan en sus super gracias. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio firmados por José YouTuber comunicándote al WhatsApp 6066-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber, que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.